Hola, soy Marta García Moya, soy profesora del Departamento de Economía y Ciencias Sociales y voy a explicaros lo que es la curva IS, cómo se obtiene y sus principales características. Para seguir esta explicación, os recomendaría que cogierais un papel y un lápiz y fuerais haciendo los gráficos y obteniendo las fórmulas a la vez que lo hago yo para facilitar la comprensión. Los objetivos de la presentación son obtener la representación gráfica de la curva IS, obtener su fórmula matemática y explicar sus principales características. Para ello veremos en primer lugar cuáles son los supuestos de partida del modelo, qué es la curva IS, cuáles son los componentes de la demanda agregada, cómo se llega al equilibrio en el mercado de bienes y servicios y cuáles son las características de la curva IS. Bueno, en macroeconomía utilizamos modelos que son simplificaciones de la realidad. Para poder entender el modelo necesitamos saber cuáles son esas simplificaciones. En este caso lo que vamos a suponer es que estamos en una economía cerrada, el análisis es a corto plazo y los precios son constantes. Por otro lado, el Banco Central determina cuál es la cantidad de dinero que hay en circulación y la demanda y la oferta de dinero, el equilibrio en el mercado de dinero, determinan el tipo de interés. ¿Qué es la curva IS? Pues la curva IS es representa los pares de puntos, tipo de interés y nivel de renta o producción, para los cuales el mercado de bienes está en equilibrio. ¿Y cuándo un mercado está en equilibrio? Pues un mercado está en equilibrio, como cualquier mercado, cuando la demanda es igual a la oferta. En este caso, como nos estamos refiriendo a la economía de un país, la demanda será igual a la demanda de las familias, más la demanda del sector público, más la demanda de las empresas. Cuando esta demanda es igual a la oferta agregada, que es la producción de las empresas y que, como sabéis, es igual a la renta, diremos que el mercado de bienes se encuentra en equilibrio. Vamos a ver ahora los componentes de la demanda agregada. Como os he dicho, la demanda de las familias forma parte de la demanda agregada y se llama demanda de consumo. Y depende de la renta disponible, de la renta de que disponen las familias. La demanda de consumo tiene también una parte autónoma que se llama consumo autónomo porque no depende de la renta, depende de otras variables. La C minúscula es la propensión marginal a consumir y nos indica en cuánto aumenta el consumo por cada unidad de aumento de la renta disponible. La renta disponible se calcula restando a la renta total los impuestos que pagan las familias, que son impuestos directos, y sumándole las transferencias. La T minúscula sería la proporción de la renta que pagan las familias en forma de impuestos y tiene un valor entre 0 y 1. Y las transferencias son las ayudas que reciben las familias, como por ejemplo pues, las becas, los subsidios por desempleo, las pensiones de jubilación y que no tienen contraprestación, las reciben del sector público. Si ponemos la renta disponible dentro de esta fórmula que os acabo de decir, obtendríamos esta otra fórmula. El consumo será igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por las transferencias más C por 1 menos T por el nivel de renta. El gasto público es la demanda de bienes y servicios que hace el sector público e incluye los bienes de consumo que demanda el sector público, pero también los bienes de inversión. Este gasto público es autónomo ya que no depende de otras variables, es una decisión que toma el gobierno cada año. La demanda de inversión es la demanda de bienes que hacen las empresas y que aumentan su stock físico de capital y que depende básicamente del tipo de interés. El tipo de interés lo definimos como el precio relativo de la disponibilidad más temprana del uso de un bien. Esta es la fórmula que vamos a utilizar de la inversión. Como veis, tiene una parte también que es la inversión autónoma, que depende básicamente de las expectativas de los empresarios. Si los empresarios piensan que la economía va a ir bien, pues esta inversión autónoma será mayor. Y otra parte que depende del tipo de interés. La B es la sensibilidad de la inversión al tipo de interés. Aquí tenemos dibujada la función de inversión, que como veis es decreciente, la pendiente es negativa, es menos 1 partido por B. Cuanto mayor sea B, más plana, cuanto menor sea B, más vertical. Y del nivel de inversión autónoma, cuanto más inversión autónoma más a la derecha, cuanto menos más a la izquierda. Lo que podemos ver en este gráfico es que cuanto mayor sea la B, cuanto más sensible sea la inversión a los tipos de interés, más plana va a ser la función de inversión y más va a aumentar ante una bajada del tipo de interés. En el ejemplo tenemos un tipo de interés inicial y sub 0, y un tipo de interés final y sub 1. Como veis, en la función más plana el incremento de la inversión es mayor porque los empresarios son más sensibles a las variaciones de tipos de interés. Bueno, pues si incluimos
la función de consumo, la función de inversión y el gasto público, que como os he dicho es autónomo dentro de la función demanda agregada y operamos, nos quedaría esta función de demanda agregada. Dentro de A sub 0, que llamamos gasto autónomo, se incluyen todas las componentes de la demanda agregada que no dependen de otras variables, que son el consumo autónomo, las transferencias que la multiplicamos por la propensión marginal a consumir, la inversión autónoma y el gasto. Esta sería la función, ¿vale? Lo que estoy señalando aquí. Entonces, como vemos, es una función que decrece con el tipo de interés. ¿Por qué? Porque si aumentamos el tipo de interés, baja la inversión y baja la demanda agregada. Ahora ya estamos en disposición de obtener la función IS. Como os decía, la curva IS representa las combinaciones de tipo de interés y renta o producción con las cuales el gasto planeado, que es la demanda agregada, es igual a la renta o a la producción. Tenemos dos pares de ejes. En el primero vamos a representar la demanda agregada frente a la producción o la renta y en la segunda vamos a representar la IS, el tipo de interés frente a la producción. Primero dibujamos una función demanda agregada para un nivel de tipo de interés I sub 1. En el punto E sub 1, el mercado de bienes se encuentra en equilibrio, porque solamente en ese punto la demanda va a ser igual a la producción, la demanda va a ser igual a la oferta. Entonces ya tengo un punto de la función IS. Si nos vamos a los ejes de abajo, tenemos que para el tipo de interés I sub 1 y el nivel de renta I sub 1, el punto de la IS sería el E sub 1. Si ahora bajamos los tipos de interés, I sub 2 es menor que I sub 1, la función demanda agregada se desplaza hacia arriba. ¿Por qué? Pues porque aumenta la inversión y aumenta la demanda. Lógicamente, al aumentar la demanda, los empresarios van a responder aumentando la inversión y aumentando la producción. Este punto E sub 2 es un punto también de equilibrio del mercado de bienes. Por lo tanto, con este nivel de renta de equilibrio I sub 2 y el nivel de tipo de interés I sub 2, que es menor que el inicial, que el I sub 1, tenemos un nuevo punto de la IS. Si unimos los dos puntos, obtenemos la función IS, que es una recta. Matemáticamente se obtiene, es muy sencillo, simplemente lo que hacemos es igualar la función demanda agregada que hemos obtenido antes al nivel de producción y despejamos, y nos queda esta función de aquí, donde alfa sub g, que es el multiplicador, es 1 partido por 1 menos c, 1 menos t. Y alfa sub g, el multiplicador, lo que nos indica es cuánto aumenta la producción para cada unidad de aumento del gasto autónomo. Como habéis visto, tiene pendiente negativa porque si aumenta el tipo de interés, baja la inversión, baja la demanda y tiene que bajar la producción para que el mercado de bienes vuelva al equilibrio. En resumen, podemos decir sobre la curva IS que la curva IS representa las combinaciones de tipo de interés y nivel de renta para los cuales el mercado de bienes está en equilibrio, es decir, que la demanda es igual a la producción, a la oferta, teniendo en cuenta que los precios se mantienen constantes. Tiene pendiente negativa y para conocer el equilibrio en la economía necesitaríamos también saber cuál es el equilibrio del mercado de activos, para lo que necesitamos conocer la curva LM. A partir de aquí, pues os recomendaría que intentarais demostrar estas tres cosas. La primera es que cuanto mayor es el multiplicador y mayor es la sensibilidad de la inversión a las variaciones de tipo de interés, la curva IS es más plana, que se desplaza paralelamente la curva IS cuando aumenta el gasto autónomo y que los puntos situados a la derecha de la IS hay exceso de oferta de bienes y a la izquierda hay exceso de demanda de bienes. Bueno, la respuesta a las preguntas que acabo de hacer y toda la explicación que he hecho la podéis encontrar en el libro Macroeconomía de Dorwulf, que está disponible en todas las bibliotecas. Muchas gracias por vuestra atención.